David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios en aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a orar. Padre maravilloso y eterno, en esta tarde presentamos tu palabra. Tú puedes hablarnos a través de ella, y necesitamos el alimento espiritual que solamente tú nos puedes dar, pues la palabra de Dios es el maná espiritual por la cual todo ser humano necesita, Dios mío, ser alimentado, Padre maravilloso, porque no tenemos hambre de pan, no tenemos sed de agua, sino del Dios vivo, del Dios que tiene vida espiritual y que tiene, gloria al Señor, cómo sustentarnos en este desierto. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Tenga la manera de sentarse. Y hoy vamos a mirar un pasaje, gloria a Dios, muy bonito, que nos puede traer grandes enseñanzas. Amén. Entonces, yo quiero comenzar en esta tarde haciendo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han leído el libro de Crónicas? Son 2 libros, primero y segundo de Crónicas. Amén. Bueno, gloria al Señor. Felicito a los hermanos que han leído primero y segunda de Crónicas. Yo les motivo para que cuando lean la Biblia la lean de pasta a pasta, porque, gloria al Señor, uno debe hacerlo porque Dios lo recomienda. Dios lo primero que todo lo recomienda. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ahí vamos a encontrar varias cosas en esta tarde, varias cosas particulares. Y lo primero que encontramos es que en Crónicas se repiten muchas cosas que se dicen en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Amén. Y se repiten cosas que se dicen en Primera y Segundo de Samuel. Entonces usted dirá: bueno, y si se repiten, ¿yo para qué me las leo? ¿Cierto? Sería una pregunta que nosotros nos hiciéramos. Si ya están escritas, ¿para qué me las vuelvo a leer? Pero yo les quiero explicar en esta tarde por qué están escritas. Porque nosotros entendemos que la palabra es inspirada por Dios. Amén. Esta palabra es inspirada por Dios, y todo lo que está escrito ya es soplo del Espíritu Santo, porque trae una enseñanza para nuestras vidas. O sea, el Espíritu de Dios dirigió a los hombres para que quedaran plasmadas esas palabras ahí, porque Él quiere que nosotros pongamos énfasis en lo que Él nos quiere enseñar. Muchos consideran que Crónicas es como un duplicado de Reyes. Ambos cubren el periodo de Saúl hasta Sedequías, gloria al Señor. Ambos cubren el periodo, gloria al Señor. Entonces, nosotros encontramos en la palabra de Dios
varias repeticiones. Por ejemplo, encontramos Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley. ¿Por qué repetición de la ley? Porque en Deuteronomio se citan cosas que sucedieron en el Éxodo, cosas que sucedieron en Levítico, cosas que sucedieron en Números. Se dan varias cosas. ¿Y cómo se explica eso, hermano? ¿Cómo se explica que Dios haya permitido que se repitan varios libros? Ya le explico eso. Mire usted también que cuando Génesis se escribió, en el primer capítulo se escribió que en el principio creó Dios los cielos en la tierra, el segundo día creó Dios tal cosa, en el tercer día creó otras cosas, y al último creó al hombre. En el segundo capítulo vuelve y se repite lo mismo, pero se hace énfasis sobre la creación del hombre. Entonces, hermano, ya le voy a explicar por qué suceden esas cosas. Eso se llama la ley de la repetición. La ley de la repetición. Y el apóstol Pedro dijo, ya, para mí no es gravoso repetirle las mismas cosas, porque sé que ellas son para edificación del pueblo cristiano. Entonces muchas veces usted encuentra que por la mañana prende la radio, sintoniza la emisora cristiana y están dando un mensaje sobre la mujer samaritana. Usted llega al culto por la noche y encuentra que el pastor está dando el mensaje, la mujer samaritana. Y escucha un culto al aire libre y están dando el pasaje sobre la mujer samaritana. Usted va a decir, bueno, pero ¿para qué lo escucho? Si ya lo escuché. No, Dios permite que eso suceda porque es que Dios quiere hacer énfasis en algo en particular. Ya le explicamos por qué. Entonces, hermano, dice que históricamente ambos analizan el mismo terreno, es decir, Crónicas y Libro de Reyes analizan el mismo terreno, pero, gloria al Señor, los libros no son iguales. Los libros no son iguales. Entonces encontramos que el plan de acción del Espíritu Santo es darnos la palabra de Dios en toda su extensión. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica eso? El plan del Espíritu de Dios es darnos a conocer todas las cosas en toda su extensión y luego se devuelve para que nosotros le pongamos énfasis a algo en particular. ¿De qué manera lo podemos explicar? ¿Quiénes en el colegio conocieron un telescopio? Amén. O un microscopio. Amén. Bueno, usted toma el telescopio y apunta al paisaje y ve todo en toda su extensión. Así la palabra de Dios primero cubre mucha extensión y luego se devuelve y se enfoca en alguien en particular. Es como cuando usted llega y mira en el telescopio y ve un gran paisaje y luego toma el microscopio y analiza molécula por molécula, átomo por átomo, o cosas muy insignificantes que no se ven con el telescopio, que pasaron inadvertidas, amén. Entonces, hermano, para que nosotros podamos entender por qué estamos leyendo en esta tarde Primero de Crónicas, porque fue que leímos Primera de Crónicas, capítulo 13, donde dice que David se propone trasladar el arca a Jerusalén, gloria al Señor. Entonces encontramos que lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que Dios volverá a recorrer el camino cubierto de los dos libros de Samuel y Reyes para agregar algunos detalles y poner énfasis en algunos asuntos que Dios considera importantes. Entonces, el tema acá en Primero de Crónicas es David, gloria al Señor y gloria a Dios. Y vamos a mirar algo que en el libro de Samuel, quizás en el libro de los Reyes, se hace énfasis en el pecado que cometió David, porque David fue como nosotros, fue de carne y hueso, y dice la palabra de Dios que no es justo ni aun uno. Entonces él, en su naturaleza humana, pecó contra Dios. Pero si nosotros leemos el libro de Primera de Crónicas, encontramos que no se hace mención del pecado de David. ¿Se le olvidó al Espíritu Santo apuntar eso? No. Lo que pasa es que Dios en su misericordia, Dios lo perdonó. Y ya se había escrito en Samuel, ya se había escrito en Reyes, en los errores de David, los pecados de David. ¿Para qué volverlos a mencionar ahora si Él ya lo perdonó? Y cuando Dios perdona, Él se olvida. Y se olvida de verdad. No es como cuando usted perdona a su hijo y su hijo vuelve y comete el error, otro error, dice, ya van 2 veces. Usted le dice a su hijo, ya van 3 veces. A la tercera no se la rebaja. ¿Cierto? Con Dios no es así. Cuando una persona le falla a Dios
y verdaderamente se arrepiente, dice él en su palabra que dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, y nunca más se acordará de nuestros pecados. Entonces, si ya él se olvidó de los pecados de David, entonces no va a permitir que vuelvan y queden grabados ahí, porque ¿para qué? Entonces, este libro de Primera de Crónicas hace énfasis sobre la vida de David, gloria al Señor. Pero más que todo en la parte, usted sabe que David fue el rey y él tenía que gobernar a Israel, es en la parte política, pero también David tenía una parte que era religiosa, porque David era muy espiritual. Y usted tiene que trabajar en lo secular, pero usted también tiene que tener una parte espiritual. Amén, en la cual tiene gloria que buscar a Dios. Dios. Amén. Si usted se dedica completamente a Dios y no trabaja, la familia, entonces viene una catástrofe económica, ¿cierto? Y si usted se dedica solamente a trabajar y no busca de Dios, gloria al Señor, entonces quedamos desequilibrados. Tenemos que trabajar, pero también tenemos que buscar a Dios. Amén. Entonces, hermano, número 1, usted no se debe estar acordando de los pecados que cometió ayer, antier, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, porque si ya le pidió perdón al Señor y el Señor lo perdonó, ella enterró eso en lo profundo de la mar, y usted no tiene que ir a buscar por allá lo que no se le ha perdido, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Entonces, ya David fue perdonado. Acá se hace mención de David, pero no vamos a mencionar el pecado de David. Ya fue perdonado por el Señor. Así que usted no tiene por qué estarle diciendo a su hijo, o a su esposa, o a aquel familiar: no, pero acuérdese que usted lo que me hizo, acuérdese de aquello, que tal cosa, en tales días pasados, porque si usted ya lo perdonó, ¿para qué acordarle de eso? Gloria al Señor. Si Dios no se acuerda, amén. Entonces, el pecado de David ni siquiera se menciona en Crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué no mencionó Dios eso en este libro? Bueno, cuando Dios se olvida de eso, se olvida. Cuando Él separa nuestros pecados de nosotros, los lleva a una gran distancia, gloria al Señor. Entonces, en Crónicas también ocupa un lugar de importancia el templo de Jerusalén. Encontramos aquí algo muy importante, que este libro de Primera de Crónicas fue escrito después de que los israelitas habían sido exiliados y llevados al cautiverio, vivieron 70 años por allá y volvieron y regresaron. Y cuando regresaron, ¿cómo iban a saber cuál era el verdadero israelita y cuál no? Porque se podía colar alguno, gloria a Dios, y Dios no iba a permitir que nadie se colara, porque Dios había dicho en su palabra que la descendencia del rey David se iba a levantar uno, gloria al Señor, un rey, el cual nunca su reino tendría fin. ¿Ustedes saben de quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey que se iba a levantar, gloria a Dios, de la descendencia del rey David, el cual su reino no tendría fin. Pero resulta que los israelitas fueron llevados al exilio, fueron esparcidos por toda la tierra y tuvieron que regresar, y cuando tuvieron que regresar, entonces tenía cada uno que demostrar su identidad. Cada uno que demostrar su identidad. En años pasados, en épocas anteriores, en cada hogar cristiano había una gran Biblia. Y en la Biblia habían unas hojas al principio y al final donde se escribía la genealogía de los padres. Los padres, el matrimonio conformado por fulano y fulana de tal, los hijos fueron fulano y fulano de tal, ellos se casaron y tuvieron hijos, y entonces ese libro se guardaba, y ahí se guardaban el acta de los matrimonios, ahí se guardaba el acta de los aniversarios, los cumpleaños y todo, y ese era un tesoro para la familia. Bueno, resulta que cuando el pueblo israelita volvió, no había templo y no había una ciudad, había que construirla. Entonces Dios permitió que primero establecieran de la descendencia de cada uno, de dónde venían, porque Dios había prometido que la descendencia del rey David se iba a sentar uno en el trono, que era nuestro Señor Jesucristo, el cual su reino no tendría fin.
Entonces usted cuando empieza a leer primero de Crónicas, se encuentra ahí que Adán engendró a Seth, Seth engendró a Enoc, Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Noé, y empieza, usted va a decir, pero esta lista ¿cuándo se irá a acabar? Pues déjeme decirle que esa lista dura como 9 capítulos. Y lea usted, pero es que Dios le da importancia a eso, porque Dios prometió algo y Él lo va a cumplir. Dios prometió algo y Él lo va a cumplir. Y tiene que ser bajo la guianza de Dios. Amén, tiene que ser aleluya. bajo la guianza de Dios. Entonces, el templo estaba destruido, gloria al Señor, gloria a Dios. Pero acá Dios les recuerda que hubo un templo donde la gente se reunía para orar a Dios. Y que cuando la gente se reunía en el templo para orar a Dios, venían tiempos de progreso, venían tiempos de paz, venían tiempos de prosperidad. Hermano, esto nos habla a nosotros de que no debemos descuidar el altar de Dios. Amén, aleluya. Nosotros no podemos descuidar el altar de Dios, hermano. Gloria a Dios. Si usted está siendo prosperado en su negocio, venga y dele gracias a Dios. Amén. Si usted le está yendo bien en la salud, venga y dele gracias a Dios. Si usted le está yendo bien con la familia, venga y dele gracias a Dios. Porque no podemos olvidarnos de los favores y beneficios que Dios nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Muchas veces hay personas que están en bancarrota, están quebrados, y cuando están quebrados levantan sus manos y le dicen a Dios, dicen: Señor, si tú me sacaras de esta bancarrota, si tú me sacaras de la ruina, de la miseria, yo me consagraría para ti. Y resulta que Dios los prospera, Dios los bendice, Dios les lleva a lugares de prosperidad, de abundancia, y después nunca más vuelven a la iglesia. Cuando estuvieron mal, se acordaron de Dios, y cuando estuvieron en comodidad, se apartaron de Dios. Entonces, hermano, no se olvide de los votos que usted le hace a Dios. Amén. Entonces, encontramos acá que Dios, en este libro, que deja consignado que le daba especial preocupación al lugar del templo. Porque si la gente no se congrega, entonces viene la apostasía, viene la herejía, y viene todo aquello que lo enfría a uno y lo aparta de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios, aleluya. En los libros de los reyes, cuando usted lo lee, la historia del pueblo de Israel se da desde el trono. Gloria a Dios. Pero en Crónicas la encontramos desde el altar. Desde el altar, hermano. Desde el altar. O sea, Dios le da una importancia al altar familiar. Amén. Que usted busque la presencia de Dios. En Reyes el centro está en el palacio, mientras que en Crónicas el centro está ocupado por el templo. Crónicas es una interpretación del libro de los Reyes. Por eso usted encuentra, cuando está leyendo Crónicas, dice: ¿no está eso escrito en los libros de las Crónicas de los Reyes? Usted va a encontrar siempre esa pregunta en algunas partes, gloria a Dios. Entonces, aunque a usted le parezcan un poco faltos de interés algunos pasajes, Dios no quiere que usted los pase por alto. Entonces, encontramos aquí que en Primera de Reyes ni en Samuel se habla de la traída del arca. Se habla de la traída del arca. Y yo les dije al principio que el Espíritu de Dios primero pasaba su mirada sobre una gran extensión de terreno de la Biblia, y luego se centra en los detalles que a uno le parecen insignificantes. Ahora se devolvió Dios para que escribieran cómo fue que David trajo el arca a Jerusalén. Gloria a Dios. Porque de ahí podemos traer una enseñanza. Amén. De ahí podemos traer una enseñanza. ¿Qué enseñanza vamos a traer? Gloria a Dios. Dice: ahora ya tenemos los antecedentes que nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo. Este es el punto de vista de Dios del primer intento de David por llevar el arca a Jerusalén. Entonces, en lo primero fue un punto de vista del hombre en los libros de los reyes. Ahora vamos a mirar el punto de vista de Dios. ¿Cómo Dios mira lo que estamos haciendo? Porque Dios, los ojos de Dios están sobre la tierra y mira todo el universo. Pero ¿qué tal si Él se pone el microscopio y se alumbra en mi vida? Se enfoca en mi vida o en su vida y empieza a analizarlo. Él ve a toda la tierra de una manera, pero si se enfoca personalmente en cada uno de nosotros, usted va a decir, o yo voy a decir: uy, Dios mío, Señor, qué falta de consagración la que hay en mi vida. Yo como que estoy desinteresado de las cosas de Dios.
Padre, ayúdame, endereza mis pasos, ordena mi caminar, ¿cierto? Entonces, dice acá, Dios tomó nota de esto porque lo que David hacía era algo que complacía a Dios. Es que Dios no solo lo ensalzaba por ganar las batallas, sino también porque estaba interesado en los asuntos espirituales. Mire usted que David tenía algo. Usted ya ha leído la Biblia y ya conoce cómo derrotó al gigante, ya conoce cómo derrotó a los filisteos, ya conoce cómo todo el mundo empezó a tenerle miedo a David. Pero David tenía algo muy importante, que David iba y ganaba las victorias, iba y ganaba las batallas, pero en su corazón sentía adorar a Dios, sentía pasión por Dios, amaba a Dios. Entonces ahora lo que él siente en su corazón es traer el arca de Dios, porque antes de él hubo un rey, antes de David hubo un rey, pero ese rey nunca se preocupó por el altar de Dios. Y el arca de Dios representa la presencia de Dios. ¿Usted tiene la presencia de Dios? Amén, aleluya. Bueno, no la deje ir. Siempre cultive la presencia de Dios en su vida. Gloria Ahora, a Dios. el arca, no era que Dios estuviera siempre en el arca, sino que era un simbolismo. Gloria a Dios. Era un simbolismo de que donde estuviera el arca, ahí se podía consultar a Dios. No era que tenían que adorar un arca. Dentro del arca habían unos querubines, estaban los panes de la proposición, estaba la vara de Aarón que floreció, estaba el maná que cayó del cielo. Pero ahí, gloria a Dios, no era que habitara Dios, porque a Dios no lo podemos meter en un cajón, ¿cierto? Pero él quería que donde estuviera ese cajón se invocara a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermano, David iba y ganaba las victorias, pero sentía en su corazón de que el arca de Dios estaba abandonada. Y para él era muy importante tener a Dios en su corazón, porque aunque él ganaba las victorias, sabía que Dios era el que le daba la victoria. Amén. Sabía que Dios era el que le daba la salud, sabía que Dios era el que le daba la gracia, sabía que Dios era el que le daba la inspiración para él cantar. Porque él cantaba, él componía música, era líder en todas las áreas. Hermano, este líder estaba muy completo. Políticamente, espiritualmente y musicalmente. Era líder en todas las áreas. Entonces, hermano, combinaba todas esas facetas. Y cuando sintió en su corazón traer el arca a Dios, Dios no se disgustó por eso, se puso contento. Note usted algo, que él primero trató de traer el arca. Más adelante encontramos algo muy importante. Un día David se puso a meditar, en las cosas de Dios. Dijo, yo habito en casas de madera, casas de cedro, o sea, la última moda, en casas bien hechas, quizás un palacio. Él habitaba en un palacio. Dijo, y el arca de Dios es que morando en tiendas, en una carpa. ¿Eso qué casa va a ser para Dios? O sea, tengo mejor casa yo, dijo David, tengo mejor casa yo, pero no, yo voy a construir un templo para la casa de Dios. Entonces se puso a planear cómo construir casa para Dios. Y Dios, que conocía el corazón de David, fue y le envió un profeta. Le envió al profeta Natán y le dijo, lo que tú pensaste en tu corazón de construir casa para mí, pues no me suena la idea del todo descabellada, pero hay algo, que es que los cielos de los cielos no me pueden contener a mí. Y si tú me vas a meter en una casa, yo no quepo en los cielos y tú me vas a meter en una casa. Entonces, más sin embargo, te voy a permitir, porque me gustó la idea que usted tiene, me gustó la idea de que me vas a construir casa, pero no me la vas a construir tú, me la va a construir tu hijo, el que saldrá de tus lomos. Más tarde la construyó Salomón, ¿cierto? Entonces, en este momento, cuando David se propone en su corazón traer el arca de Dios, porque el arca de Dios quedó abandonada, porque un día Saúl la perdió. Resulta que Saúl nunca invocó a Dios. Saúl era el líder políticamente, pero espiritualmente no alcanzó la dimensión de David. Entonces él no consultaba a Dios, él no obedecía a Dios, y Dios en cierta ocasión le dijo yo honro a los que me honran, pero, gloria a Dios, desecho a todos los que me deshonran, a todos los que me desobedecen. Y le quitó el reino a él y se lo dio a la casa de Isaí. Entonces, hermano, Saúl nunca consultó a Dios, Saúl nunca agradó a Dios,
Pero David siempre tiene en cuenta a Dios para todo lo que él hace. Y ahora se propuso traer el arca. Dice, David es un rey nuevo y ha llegado al trono. Tiene grandes planes y tiene una gran visión: traer el arca de Dios a Jerusalén. Y comienza diciendo: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Qué vamos a aprender acá? David, como es nuevo en el trono, David, como es apenas va a comenzar a gobernar, David tiene una gran visión: que Dios también lo gobierne a ellos. Pero empezó a hacer las cosas mal, hermano, y a veces uno tiene la intención de hacer las cosas bien, pero las hace de un modo incorrecto. Gloria a Dios, Sí. aleluya. Hermano, a veces uno quiere hacer las cosas correctamente, pero las hace de un modo incorrecto. ¿Cómo explicamos eso? Gloria a Dios. Entonces, David comenzó mal porque dice que David tomó consejo. Las cosas tuvieron mal comienzo, ¿por qué? Gloria a Dios. Él toma consejo de toda la gente y no es lo que debió haber hecho. Cuando usted tiene grandes planes, grandes cosas para Dios, ¿usted le pide consejo a la gente primero? No es lo primero venir, ayunar, vigilar, orar, clamar, interceder. ¿No es lo primero hacer eso? Buscar a Dios. Amén, aleluya. Y David, habiendo tenido grandes experiencias con Dios, tuvo un mal comienzo, porque dijo: voy a traer el arca a Jerusalén. Y entonces se fue y consultó a la gente, y toda la gente no era espiritual. Toda la gente no era espiritual. Está bien cuando uno le pregunta a la gente que es espiritual, pero usted sabe que en esa congregación de Israel todos no eran espirituales. Y entonces la gente: sí, claro, vaya, tráigala, sí, traigámosla. Y no dijeron: pero consultemos primero a Dios. No dijeron en ningún momento. Entonces ahí vino la falla de David. Ahí vino un error de David. Cuando usted tenga una visión para Dios, primero consúltele a Dios. Amén, gloria a Dios. No le va a poner a preguntarle a toda la gente: ¿qué planeaba hacer esto? ¿Qué planeaba hacer aquello? ¿Usted qué tal le parece? Porque la gente que no es espiritual le dice una cosa, pero los que son espirituales le dicen: ore primero. Amén, amén. Ore primero, busque la dirección de Dios. Y si Dios le da vía libre, pues hágalo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces David se equivocó, empezó mal. Dice: porque David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los ejércitos. Se va a preguntarle al ejército. Se va a preguntarle al ejército. Y el ejército, muchos de ellos no creían en Dios. Muchos de ellos no sabían de la santidad de Dios. ¿Por qué no buscó al profeta Natán? ¿Por qué no buscó a los líderes espirituales? Se fue y buscó a los soldados. Un soldado a mí, ¿qué me puede enseñar? ¿O un soldado qué le puede enseñar a usted acerca de Dios? Difícilmente, ¿cierto? Si no es cristiano, si es cristiano le puede decir algo, pero si no es cristiano, ¿qué le puede enseñar? No le puede decir nada, ¿verdad? Aleluya. Dice: Dios era quien lo estaba guiando y le estaba dando instrucciones sobre lo que tenía que hacer. No tenía necesidad de consultar a todas esas personas. Y este es un problema que se está desarrollando en muchas iglesias. Gloria a Dios. Este es un problema que se está desarrollando en muchas iglesias. Y usted lo mira por internet. Muchas iglesias donde traen payasos. Traen payasos a la iglesia para entretener a la gente, hermano. Y es que la iglesia no es un lugar para entretener a la gente. La iglesia es un lugar donde la gente viene y adora a Dios. Y se le predica la palabra de Dios para que la persona se arrepienta y le pida perdón al Señor y reconozca su estado pecaminoso. Gloria a Dios. Pero ¿qué tal? Hay iglesias donde han traído payasos, donde han traído pantomimas. Y usted lo mira por internet y encuentra en YouTube que hay iglesias donde bailan. Y Gloria al han salido Señor. unas funciones disparatadas. Perdón, pastor, que hace como 15 días vimos también eso que, bueno, por televisión lo digo, y hay iglesias que supuestamente pues pasa el pastor y todo, y con el cabello largo, y se hacen ahí una moña, y todos allá, y que es una iglesia, mejor dicho, con tatuajes y todo. Yo digo: Señor, ¿qué es esto? Bueno, se le puede consultar a toda la gente qué vamos a hacer. Dicen: se alaba, Señor, y eso bailan, y pasó con una moña acá, y yo dije: Señor, ¿qué
¿Por qué? Porque consultan a personas que no tienen temor de Dios. Entonces llega y dice el líder de la congregación, ¿qué hacemos para atraer más gente? Entonces dicen, pues traigámosles payasos, traigámosles pantomimas, traigámosles baile, traigámosles y era llena la iglesia. cristoteca. Y hubo uno que contrató un bailarín, hubo un pastor que contrató un bailarín, y resulta que ese bailarín era homosexual y trabajaba en los programas de televisión, era el que enseñaba baile y coreografías, y él se declaró que era homosexual, hermano, para atraer a la multitud, para atraer a la gente. Él quería atraer a la gente y se puso a pedir consejo, y hubo personas que no eran espirituales y le dieron el consejo, no, pues traigamos aquí para que la gente se entretenga, hermano. Pero en una iglesia se debe predicar el mensaje de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Hermano, usted no acepte que le traigan payasos. Si usted quiere reírse, pues busque otro lugar. Si usted quiere entretenimiento, busque otro lugar. Pero en la iglesia se viene es para aprender de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo siempre estaré fiel al mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque para eso está Sábado Felices, para que entretenga a la gente, ¿cierto? Para eso está También Caerás. Pero, hermano, para que la persona busque la ayuda de Dios, está la palabra de Dios. Para eso están las iglesias, para que le muestren al hombre su estado de pecaminosidad y el estado de santidad de Dios, para que reconozca su maldad y su pecado y se arrepienten y sean salvos de la ira venidera, ¿cierto? Aleluya. Entonces, hermano, si usted encuentra una iglesia donde se está practicando eso, ya usted debe saber que están por el lugar equivocado, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, este es un problema que se está desarrollando en muchas iglesias hoy. Hay muchos hombres que quieren tener algo que ver con lo que está ocurriendo, es decir, quieren tomar parte en las decisiones de la iglesia, y muchos de ellos no están preparados espiritualmente para hacer esas decisiones. Gloria a Dios. Que no vamos a traer mimos, no vamos a traer bailes, ni vamos a traer unciones sobrenaturales. Para que la iglesia se llene, yo no voy a traer una unción sobrenatural. Que el chorro de agua, que el pasto ungido, que la palmada, que el saco, pues quitarme el saco y darle a todos un solapazo para que todos queden llenos de la unción de Dios, hermano. No. Pues la unción se busca en las rodillas, ¿cierto? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, dice, y dijo David, gloria a Dios, y dijo David a la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes. Bueno, gloria a Dios. Entonces encontramos aquí que él dice, si os parece bien. Eso es hacer lo correcto de una manera incorrecta. Estaba bien llevar el arca a Jerusalén, pero no de la forma que él lo hizo. David quiere llevar el arca a Jerusalén, y usted tiene que llevar el arca de Dios a su vida. Amén, Pero tiene que aleluya. hacerlo de la manera correcta. No queremos un fuego extraño. La iglesia no debe tener un fuego extraño. ¿Sabe qué es el fuego extraño? Se lo voy a dar la representación en esta hora. Resulta que en el templo, en el tabernáculo, había un lugar donde los sacerdotes tenían que tener un aceite continuamente para unas lámparas.